contarles que estamos trabajando en un esfuerzo para fortalecer los vínculos y los trabajos entre sedes, reconociendo que somos una universidad nacional y que cada vez debemos fortalecer los vínculos y las opciones académicas y las movilidades, digamos, de los estudiantes entre las sedes para dar y fortalecer el sentido de que estamos en el marco de una universidad de la nación. Ustedes van a poder tener y acceder a experiencias de formación, no solamente acá en Medellín, sino en la sede de Bogotá, en la sede de Manizales. Parte de la experiencia que los compañeros van a contar surge de esos acuerdos que estamos haciendo entre facultades, y es que ellos van y representan la universidad con 2 compañeros de Manizales, con 2 compañeros de Bogotá, y trabajaron con equipos disciplinarios incluso de otros países. Decirles que junto con la dirección académica estamos tratando de generar estrategias pedagógicas y experiencias de viaje, de encuentros con facultades. En este momento también tenemos 3 estudiantes, compañeros de ustedes, que en el mes de octubre y noviembre van a ir a Guadalajara a representarnos en un taller internacional, donde también van a trabajar en conjunto con estudiantes de los posgrados de arquitectura de la ciudad de Medellín, porque Medellín está invitada de honor a la Bienal de Jalisco en Guadalajara. Y también entonces entre los pregrados y los distintos programas de arquitectura de la ciudad también estamos tratando de hacer ejercicios comunes. La lógica que queremos plantear hoy es el trabajo colaborativo no solamente a nivel interno de la Universidad Nacional, incluso de los pregrados de arquitectura de la propia ciudad. Y ustedes más que nosotros los profesores están y entienden mucho esta lógica del trabajo colaborativo, ¿cierto? Entonces la experiencia que nos van a contar Ana y Camilo tiene que ver con eso, un esfuerzo grande de la universidad de enviar pues estos estudiantes a Dinamarca. Y bueno, dejo ahí simplemente para decir que desde los pregrados de arquitectura estamos haciendo y estamos diseñando distintas estrategias de viaje, de salidas y experimentaciones de ustedes por fuera del aula, en el país y por fuera del país. Ellos acceden a este reconocimiento y también privilegio vía pues su desempeño académico, porque en muchas de estas opciones cuando llegan a la universidad pues también nos piden como unos ciertos umbrales de formación, de avance en el posgrado y unas ciertas condiciones o calidades académicas que vía unos procesos de clasificación y selección pues también digamos ellos por su trayectoria académica pues fueron, digamos, dentro de un panorama de estudiantes, fueron seleccionados por su alto rendimiento académico, ¿cierto? Asimismo está sucediendo con los estudiantes que van para Jalisco, y entonces en ese sentido pues motivar también y entender que nuestro desempeño académico pues también no va a ser solo eso obviamente, pero obviamente también el desempeño académico abre puertas para estas opciones académicas que esperamos sean mucho más frecuentes y más continuas en la facultad. Un saludo para todos. Yo en este momento estoy en clase, entonces voy a mi clase y ya los dejo con el director Jaime para que siga la presentación de Ana y Camilo, y muchas gracias por contarnos esa experiencia. Gracias, Luis. ¿Le podemos subir un poquito al volumen, por favor? De tal manera que los otros puedan escuchar y venir, porque es muy importante que ustedes estén aquí. Pues ustedes son la savia de esta facultad y sin ella pues no pelechan los árboles. Ustedes son realmente como el jugo, el zumo, la riqueza que tiene esta facultad, y es muy importante que puedan participar de estas sesiones de las conferencias que son los jueves cada 15 días. En esta ocasión son 2 compañeros de ustedes. Imagínense que, bueno, ellos tuvieron los mejores promedios académicos y gracias a eso los seleccionaron para ser enviados a Dinamarca junto con otros compañeros de Manizales y Bogotá, como decía Luis. Y estando allá en ese evento que está organizado por la Unión Internacional de Arquitectos, el Congreso Internacional de Arquitectura, que es como el congreso más importante a nivel de arquitectura, ellos estaban compitiendo en 6 retos, básicamente en 2 de ellos, y ganaron esos retos. Compitiendo con compañeros de Corea, de otros países. Entonces realmente es como motivo de orgullo
poder tenerlos aquí y que ellos nos expliquen su experiencia, porque esa experiencia esperamos que se les transmita a ustedes y que se contagien de ella. Entonces, simplemente les voy a dar la palabra para que nos cuenten un poco. Nos gustaría que fuera más un conversatorio, que ustedes puedan preguntar. Antes de comenzar esta charla, pues ellos me decían lo sorprendente que es viajar, estar en otras culturas, codearse con otros estudiantes de otras partes, hablar otro idioma, conocer otros lugares, ver otra arquitectura. No solamente se aprende arquitectura en las aulas, y sobre todo, pienso yo, por fuera de las aulas. Entonces, aprovechemos este espacio para que sea no solamente una explicación, sino una conversación. Felicitaciones, Ana María y Camilo, adelante. Profe, muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todos. Para los que de pronto no me conocen, soy Juan Camilo Villegas, y para los que de pronto no la conocen a ella es Ana María Correa. Empezamos la carrera juntos en el año 2017 y lo que les vamos a contar es el final de una aventura muy bonita, de toda una carrera y de una oportunidad muy grande que nos da la Universidad Nacional de representar el nombre de esta gran universidad en un evento tan importante como fue el Congreso Mundial de Arquitectura de la Unión Internacional. Básicamente, bueno, refrendar como lo que les decía ahorita el profe, queremos que sea más una conversación, como cuando un familiar, un amigo va de paseo y viene a mostrarle las fotos, a contarle cómo fue lo que vio, lo que vivió, las impresiones que le dejó como esa experiencia. Entonces, si en algún momento alguien quiere hacernos alguna pregunta, alguien tiene alguna inquietud sobre lo que les vamos contando, bienvenido, no se corten, nos levantan la mano y vamos conversando con nosotros. Primero, como darles un marco como en qué fue lo que estábamos participando, ya lo adelantaba un poquito el profe. Existe la Universidad Técnica de Dinamarca y ellos tienen hace ya algunos años un programa que se llama Next Generation Action, y es una estrategia con la que se vinculan a diferentes congresos que ocurren en Copenhague, en Dinamarca, ¿cierto? Y es ellos atendiendo a la pregunta, y es ¿qué acciones van a emprender las próximas generaciones en diferentes campos profesionales respecto a los retos que vienen en el futuro? En esta oportunidad, este Next Generation City Action, me voy a girar un poquitico para pastelear, tiene una serie de aliados. Esto fue posible por una serie de aliados de empresas privadas, incluido, recuerden por favor este logotipo, este de P4G, porque ahorita vamos a hablar de él, es importante, pero tiene una serie de aliados privados y también una serie de universidades que se unen a esa estrategia. Entre ellas, para nuestro orgullo, en la primera ocasión en que ocurre, la Universidad Nacional de Colombia se vincula a este programa de Next Generation. Como les decía, esto viene pasando desde el 2018 con diferentes eventos en que la Universidad Técnica se vincula. El año pasado, por dar un ejemplo, fue el Congreso Mundial del Agua en Dinamarca, y llevaron a estudiantes a través de esa alianza con universidades y empresas del sector privado, a estudiantes de todas partes del mundo, de varios países que se han ido vinculando. En este año el turno fue para el Congreso Mundial de Arquitectura, y la pregunta que se planteó el programa fue ¿qué acciones van a tomar las próximas generaciones? Esas personas que son ahora jóvenes emprendedores, jóvenes estudiantes, ¿qué van a hacer por el futuro de la ciudad? Todo esto está enmarcado también en los objetivos de desarrollo. Para esta ocasión estuvo vinculado a este programa Kenia, Ghana, Sudáfrica, México, Colombia, India, Corea y Dinamarca. Total, una participación de más de 128 delegados, incluyendo 93 estudiantes, el apoyo de más de 10 profesores y alrededor de 28 jóvenes emprendedores. Esto es más o menos el panorama que vimos allí, ¿cierto? Eran los invitados, y eso son solamente los invitados estudiantes. Entonces aquí le voy a ceder la palabra a Ana María, que nos va a contar un poquitico como esta parte.
Bueno, con respecto a la preparación para el viaje, nosotros tuvimos más o menos un mes antes de viajar a Dinamarca, donde tuvimos la posibilidad de participar de encuentros, de charlas, de espacios de socialización con los estudiantes y los profesores de los demás países. Entonces, una de las reuniones que tuvimos fue virtual y nos presentaron justo esto como, bueno, esas son las personas que en un mes van a ver. Pero igual no nos conocíamos, pues por ahí está la foto de Camilo, la mía, la de los compañeros de Bogotá, pero todo me seguía siendo como muy incierto. Y ya como en esas etapas de preparación, desde la Universidad Técnica y desde el evento, nos propusieron el desarrollo de 6 diferentes retos. Cada uno de los retos está patrocinado por las empresas que Camilo les mostró al inicio, y la idea era que en unos grupos conformados por cada uno de los países intentara resolver el reto que ellos estaban planteando a partir de proyectos contextualizados también como en las problemáticas que queríamos abordar. Entonces yo estuve participando del tercer reto, que lo proponía la empresa de Henning Larsen y Ramboll. Las dos empresas son de sostenibilidad de Dinamarca y el reto se enfocaba en regeneración urbana. Y Camilo estuvo en el reto 5, que era sobre el agua y era propuesto por una empresa coreana. Era un reto también asociado a ciudades inteligentes. Bueno, ellos no están acá, pero son mis 2 compañeros de Manizales. Yo hice equipo con ellos 2, los 3 decidimos desarrollar el reto de regeneración urbana y no nos conocíamos para nada, pues fue como un mes apenas sabiendo quiénes eran. Después de hablar casi todos los días no nos conocíamos en persona y fue solo cuando ya nos vimos en Bogotá que como que conectamos, pero en realidad todo ese mes fue un proceso de conectarnos, hacer taller con gente que no conoces, que nunca has visto en tu vida, intentar resolver problemas, hacer ideas básicas. Pues se hace complejo, pero es una experiencia muy chévere porque creo que casi nunca tenemos la oportunidad de tener contacto con estudiantes de otras sedes, y uno enriquece mucho el conocimiento porque ellos también se enfocan en unas problemáticas que son súper interesantes. No sé si lo habíamos mencionado antes, no íbamos no solamente nosotros 2, ¿cierto? De las 3 sedes que tienen arquitectura en Colombia, iban 2 de Medellín, 2 de Manizales y 2 de Bogotá. Personas también destacadas por su trayectoria académica, que nos permitieron pues enriquecernos tremendamente. Entonces, a los 6 estudiantes nos repartían en equipos de 3, Ana María estaba en este equipo, en este reto, haciendo equipo con los 2 chicos de Manizales, y yo por mi parte estaba con las 2 chicas de Bogotá en un reto también relacionado con el tema de ciudades inteligentes. Bueno, esta es la propuesta de las etapas previas a la llegada a Dinamarca. Entonces, como ven, es un taller. Primero una idea básica, un espacio para definir los alcances del proyecto, qué problemática queremos abordar a partir del reto que nos estaban proponiendo. Teníamos unos entregables como taller. Eran las entregas que aparecen arriba, pero teníamos también asesorías con los profesores de Dinamarca. Todo esto fue en inglés, como para aclarar absolutamente todo. Hablar de arquitectura en inglés, bueno, un idioma que no es el de uno, también es como un reto adicional, pero también fue súper enriquecedor. Y ya esto es más o menos cómo se ve todo el proceso que hicimos. Esto es en Miro, no sé, yo creo que todos han trabajado en la plataforma, que uno raya colaborativamente, pues como con gente a distancia, entonces eran como un poquito de los resultados. Dale, a ver la otra. Estos eran como los rayones que yo hacía con el equipo de Manizales, más o menos pues pensando en la problemática. Estos son los del equipo de Juan Camilo, los entregables, rayando, pensando, pues haciendo taller. Y también teníamos la posibilidad como de enriquecer el proyecto con unas asesorías dadas por los profesores de allá. También pues eran como espacios para definir los límites o los alcances. Acá es una profesora italiana que nos hablaba de resiliencia urbana. Entonces todo era como herramientas para seguir nutriendo lo que queríamos presentar en Dinamarca. Esta es otra charla, también como unos, ¿cómo se dice? Sí, como unas charlas rápidas para seguir enriqueciendo y como seguir hablando más del proyecto. De hecho, también podíamos tener asesorías personalizadas, uno las agendaba y sin conocer a nadie era como, bueno, vamos a ver qué nos puede como aportar también el desarrollo del proyecto.
para que se hagan una idea, era una metodología tipo campamento de verano, ¿cierto? Con la salvedad que ellos contaban que todos los estudiantes que iban a participar iban a estar en verano en sus universidades. No contaban con que Colombia iba a tener una situación como que íbamos a tener un paro, una asamblea, y que a nosotros nos iba a coincidir ese mes de trabajo, como Ana lo señalaba, era un mes de taller. Todos los días teníamos una charla, una asesoría, una reunión, eran 6 entregables en 3-4 semanas de trabajo, y nos coincidió con el último mes de taller. O sea, finalmente, si se fijan en este cronograma, el día 17, que es ya junio, ya finales de junio, estábamos en entregas finales. El día de la entrega final de taller, por ejemplo, un día antes nosotros ya estábamos en el aire viajando como hacia Dinamarca. Entonces esto fue una locura, porque era responder a las materias que teníamos acá, pero también a unos compromisos grandes, pues como con los retos en los que estábamos participando. Y llegó el día del viaje. Esto ya es puro chisme, esta es la parte divertida. Llegó el día del viaje cansados, reventados, porque las chicas también habían entregado ese mismo fin de semana, los chicos de Manizales también estaban en las mismas fechas en entrega, los de Medellín ni se diga, amanecidos como estábamos, pero con las ilusiones puestas en que íbamos a hacer escala en París. Esta foto en particular pues es del aeropuerto de París, nunca habíamos estado en París, entonces aunque no saliéramos del aeropuerto era la emoción de que nos iban a preguntar y no íbamos a entender en francés. Teníamos algunos miembros que afortunadamente, hábilmente, como Anita, hablan y dominan muy bien el francés, entonces eran nuestros días allí. Esta foto nos hizo mucha gracia porque la entrega, si bien era virtual, antes de irnos teníamos que haber hecho una entrega virtual, teníamos que llevar desde aquí modelos. O sea, esto era una entrega de taller, con prototipos. Y usted no es arquitecto hasta que no se embala con 6 cajas, como estas dos había otras 4, con 6 cajas de maqueta en un aeropuerto internacional, casi 24 horas de viaje nos tocó desde Medellín a Bogotá, de Bogotá a París, de París a Copenhague, encartados los 2 equipos con sus cajitas con maquetas. Sin poder, viendo dónde íbamos a meter el bisturí, porque había que llegar a hacer cosas allá, incluso a llegar a cortar con materiales, con pegamento. Ahí usted sabe que es arquitecto porque se encartó, parecíamos como una encomienda en flota. Este es el equipo del que yo hacía parte. Bueno, ahí conocí a los de Manizales. La primera vez que nos vimos en persona, después de hablar un mes todos los días, pero ya somos como mis mejores amigos de la carrera. Esa fue una foto que tomé llegando a Copenhague. Llegamos a las 11 de la noche y ese era el sol a las 11 de la noche en Copenhague porque estábamos en verano. Y acá nos conocimos con el resto de la delegación colombiana. Los 2 personas que se ven a la izquierda son jóvenes emprendedores, no hacían parte de los académicos, sino que venían a hablar un poquito de la empresa que están iniciando y que tiene que ver con retos de sostenibilidad. Tenían sombreros, cosas muy colombianas. Bueno, ya hablando un poquito más de la estancia en Copenhague. Bueno, esta es literal una foto de la primera noche. Llegamos a montar las maquetas porque al otro día íbamos a visitar la universidad. Entonces, ¿cómo íbamos a llegar a la universidad sin una maqueta armada? Entonces, ese es el equipo de Camin. 3 de la mañana. Fue a las 3 de la mañana, nos acostamos como a las 5. Él se acostó más tarde. A mí sí me gusta dormir. Entonces, este era el prototipo de Camilo. Y ese es mi equipo, también estábamos trasnochando, estábamos todos en un mismo hostal, entonces abajo habían como unas mesas de taller, pero no eran de taller, para seguir pues como organizando y dejando el prototipo listo para el día siguiente pues tener como algo para mostrar. Y esta fue la primera vez que nos vimos los 120 jóvenes y jóvenes emprendedores en la universidad. Fue como el espacio también para que, no sé si ven en esas mesitas redondas, cada equipo podía como ubicarse, mostrar sus prototipos, mostrar sus memorias y pues también como tener el espacio para conversar y que ya entonces un equipo de México se acercara y te preguntara, con los únicos que hablamos español, que te preguntara, explícame un poquito sobre esto, o íbamos a ver qué había traído un equipo coreano, pues todo fue como muy de conversar, de interactuar, de compartir.
Estas eran unas mesas de trabajo también. Sí, no. Y también había lugar para... Listo. Y aparte de estudiar y de organizar todo, también tuvimos unos días para poder conocer la ciudad, porque como dijo el profe, lo más importante también es como tener la posibilidad de ver las otras formas que se hace pues como el espacio a nivel mundial. Entonces hicimos muchos tours en Copenhague, ese fue el primer día, estábamos conociendo como los edificios más icónicos, los que uno ve en los referentes de taller, que uno quiere que el edificio de uno se vea así, bueno, los conocimos. Este en particular era de OMA. Ah, bueno, sí, hay muchos edificios ahí que son de OMA, de BIG, entonces uno es como un niño en una dulcería viendo todos los edificios que desde primer semestre pues uno está como queriendo estudiar. Aquí estábamos visitando la empresa que estuvo patrocinando el reto en el que yo participé, que se llama Rambor. La empresa pues nos muestra como todos los espacios que tiene, las posibilidades pues como con los nuevos retos que estamos afrontando con el cambio climático, con el medio ambiente, y pues hicimos como un recorrido por el edificio. Y Copenhague, que es una ciudad encantadora, pues yo creo que me enamoré de esa ciudad, no sé si a Camila le pasó lo mismo, pero uno siente unas vibras, siente como que está viviendo en otro espacio. Obviamente pues estábamos en otro espacio, pero hasta el tiempo es diferente. Yo creo que sigue una foto en la que se ve el tiempo. No, ahorita les muestro la foto en la que se ve el tiempo muy diferente. Una ciudad mágica realmente, es una ciudad muy hermosa, es una ciudad muy pensada para el peatón. Entonces desde la arquitectura hasta la forma en que se usa la ciudad, era todos los días un descubrimiento, una impresión. La amabilidad de la gente nos llamó mucho la atención. Es un país que está a 2 pasitos del Polo Norte, o sea, teníamos al frente Suecia, luego Noruega y arriba el Polo Norte. El sol estaba saliendo a las 3 de la mañana y se está oscureciendo a las 11:30 de la noche. A pesar del frío, la gente siempre fue con nosotros muy amable, y pues una ciudad portuaria como esta era un espectáculo. Pero como señalábamos antes y señalaban a María, nosotros llegamos no al congreso directamente, sino a una serie de actividades previas de la Universidad Técnica de Dinamarca que incluían estos tours, y cuando ya más o menos llevábamos la mitad de estar allá, que eran unos 10 días, arrancó propiamente el Congreso Mundial de Arquitectura, que era como el espacio clave donde íbamos a estar. Esto fue el día de la inauguración del Congreso, una foto icónica para nosotros. Nos dijeron, el Congreso va a tener una inauguración muy cultural, entonces los invitamos a que por favor traigan ropas típicas de su región. Camilo llevó un típico sombrero aguadeño, y yo pues no pude evitar la tentación de llevar mi carriel de Jericó, mi poncho de Jardín Antioquia y mi invitación de sombrero aguadeño, porque ya no me alcanzaba el presupuesto pues para la pinta completa. Un espacio increíble donde estuvimos pues muy orgullosos de representar a la Universidad Nacional. Todo el que nos preguntaba era el momento de decir de dónde veníamos, y fue el momento de conocer ese congreso, una cantidad de personajes que en nuestros sueños más locos pensábamos que íbamos a conocer. Mencionarles todo eso, por favor. Bueno, yo no pude la emoción porque conocí a Francis Querepo, no lo conocí, no lo saludé, pero lo vi muy cerca, entonces yo dije, le voy a tomar foto con sus medias verdes, y no me aguanté y le tomé una foto porque estaba súper protegido, como para que la gente no se le acercara. Pero estaba Ana Heringer, estaba Yangel, estaba, no sé pronunciarlo, pero el director de BIG, solo que, bueno, no sé pronunciarlo en danés. De verdad fue un espacio como un poquito surreal, no sé, es que es muy loco uno como tener la oportunidad de estar compartiendo en espacios que uno jamás, pues con gente que uno jamás se imaginaría ver en la vida. Sí, no, o sea, esa oportunidad de conocer arquitectos de toda parte del mundo lo hace sentir a uno realmente muy humilde sobre la profesión, y ver que es una profesión tan bonita que llega a tantas partes del mundo. Entonces, para darles un poquito de contexto que estamos viendo, el Congreso, como muchos congresos, tiene una serie de pabellones donde hay empresas, instituciones, países mostrando contenido, y hay unas zonas de conferencias. Nosotros lo que estamos viendo aquí en esta foto era el pabellón, como el stand más bien, en vez de pabellón, el stand de la Universidad Técnica con la iniciativa de Next Generation. Entonces en ese espacio había una zonita
donde todos los 125 personajes que estamos participando con nuestros proyectos que habíamos elaborado un mes antes y que teníamos ya allí con una maqueta, una presentación, teníamos que rotarnos los días de la feria para mostrarle a las personas que se acercaran a preguntar: ve, ¿y esa maqueta de qué es? Ve, ese proyecto en qué consiste. Ahí podemos ver, por ejemplo, el equipo de Manizales. Anita no se ve pues porque estaba tomando la foto. Ahí están contándole pues a alguna persona que se interesa en qué consistía la propuesta de ellos, que ya les vamos a contar. Y estoy yo pues robando cámara con nuestra maqueta, pues también atendiendo como algunas personas. Todo esto, chicos, es un reto súper bonito porque todo el tiempo es en inglés, en inglés, en inglés. Al final en las noches estamos como saturados, como venga, díganos lo que quieran en español, pero en inglés ya queremos como descanso, porque es todo el día exponerte a hablar no solamente de lo que te comes en el desayuno, que es como lo que le enseñan a uno en los cursos de inglés, sino empezar a hablar técnicamente de tu proyecto, a explicar espacialidades, a explicar materiales, a explicar propósitos, a explicar la idea de los proyectos en otro idioma. Y aquí ya les vamos a empezar a contar en qué consisten los proyectos con los que participamos. Bueno, entonces, retomando, yo participé del reto de regeneración urbana, dale cambio si quieres pasarlo, y teníamos, es como un reto enfocado en 4 cosas. Perdón, no lo traduje y está en inglés, pero lo voy a leer, pues a traducir en español. Bueno, la idea era cómo pensar, cómo movernos hacia la sostenibilidad y hacia hacer ciudades y urbanismos con una vida urbana más regenerativa. Entonces, dale. Mis compañeros de Manizales, digamos que fueron los que encaminaron un poquito la intención del reto y nos fuimos como por un contexto más local. De hecho, desde la empresa nos recomendaron también cómo trabajar en contextos locales, y una de mis compañeras de Manizales está realizando, bueno, ya terminó el trabajo de grado con una comunidad indígena del Valle del Cauca. Ella tiene contacto con la comunidad, de hecho su papá tiene también como familiares de la comunidad y le parecía pues muy interesante seguir como trabajando con este sector para la propuesta de la regeneración urbana, y decidimos hablar como de las comunidades rurales en Colombia. Para nosotros que somos de acá es muy normal hablar de eso, pero en un contexto mundial la gente igual se sorprende. Sí, es como un atractivo. No queremos que sea así porque nuestras problemáticas no son atractivas, sino que también genere como un interés y como una curiosidad. Entonces acá estábamos hablando que la comunidad no tiene servicios públicos en este momento. No sé si tengo foto del baño actual, yo creo que no, pero no tienen unos servicios sanitarios adecuados. Entonces queríamos que la regeneración urbana empezara con un edificio, pero que pudiera impactar no a una familia, sino como las dinámicas de la comunidad completa. Entonces acá estábamos como hablando de qué trataba la regeneración. Closed loops es como circuitos cerrados, entonces queríamos como evitar el desperdicio y que todo fuera como un ciclo que pudiera regenerarse, como regeneración urbana. Lo segundo es poder rehabilitar el territorio y recuperar todo eso, porque esta comunidad indígena regresó a su territorio después de los procesos de paz y después de todo el posconflicto, entonces estaban retornando a su tierra, y volver como a ver la vida rural como otro tipo de vida urbana. Entonces, lo que decidimos, propusimos un prototipo, muy prototipo porque fue un mes y era muy difícil como desarrollarlo a detalle, pero era un prototipo de unos baños compostables para la comunidad. Los amigos de Manizales, como dato, son súper tesos en Guadua, pues porque como que la zona lo permite. Entonces yo no me sentía como en la capacidad de hablar al respecto, pero ellos sí pues como que se enfocaron en toda la asesoría de cómo funcionaba, estructuralmente cómo podía pues funcionar, valga la redundancia. Entonces sí, digamos que ellos también se empoderaron mucho de esto. Yo estuve ahí, pero de verdad que fue un aprendizaje también para mí, porque aunque esas alternativas de construcción son muy interesantes, siento que no las manejamos pues como profundidad, al menos pues en nuestra sede. También el prototipo tiene un sistema para, lo siento, es que como lo construimos en inglés me confundo para decirlo en español, recolección de aguas lluvias. Entonces eran unos tanques en el centro que abastecían la zona de los lavamanos, y los baños compostables pues no requerían de agua.
es una sección como para mostrar cómo funcionaría el proyecto. Digamos que formalmente tiene la idea de un tambo como los de la comunidad, pues en realidad no fue como un proyecto hecho al azar, sino que venía con toda la investigación que ya Viviana había hecho con la comunidad. No fue como que, Guadua porque nos parece muy sostenible, no, pues en realidad fue porque ya habían unas conversaciones previas, ya había como un reconocimiento de las necesidades, de lo que ellos querían, pues no fue como un capricho ahí como para saber qué hacer en un mes, sino que ya había como también un trasfondo que nos permitía pues como también ser más conscientes a la hora de proponer como una alternativa. Y este era como se veía el stand del día que expusimos, perdón. Dale. Ya. Bueno, el reto de nosotros, una precisión importante es que como todos los retos eran lanzados por empresas diferentes, no todos los retos tenían el mismo alcance, ¿cierto? Digamos que la mayoría de los retos tenían una condición que nos parecía lógica, como le plantearon al reto de Ana María, y era piensen en un entorno cercano a ustedes para que puedan entender sus necesidades. El de nosotros era un reto lanzado por la empresa de agua de Corea, que se encarga del suministro de agua potable, en Corea del Sur específicamente, y ellos nos lanzaron un reto relacionado con un contexto específico. Esta empresa, Keywater, está implementando ya la construcción de un distrito piloto en la ciudad de Busan, en Corea del Sur. Es un distrito que está haciendo una prueba piloto de cómo será una ciudad inteligente del futuro. Ya está planificada, ya se está ejecutando, es una zona de un delta de un río, y lo que nos presentaron fue un montón de soluciones que ellos ya tienen aprobadas y que van a implementar en esa ciudad, como robots inteligentes, cafeterías que no tienen personal que las atienda porque se atienden automáticamente, unos servicios de salud donde no hay mediación humana, sino que hay un robot que te asigna la cita y otro robot que te atiende y otro robot que te hace como el seguimiento. Ellos ya tienen una ciudad que se está planteando como ciudad inteligente, y el reto consistía en qué podíamos hacer para asegurar que esa ciudad inteligente fuese inclusiva mientras se balanceaba la innovación y, ojo muy importante, la tradición. Para las culturas orientales, asiáticas, el tema de la cultura tiene un peso importante. No se pierdan el detalle. De los equipos que estábamos participando en este reto, había 2 equipos coreanos. O sea, sentíamos que teníamos todas las de perder, porque decíamos, ellos ya conocen la tradición mejor que nosotros. Y siempre que les hacíamos preguntas, enséñennos cosas de la tradición coreana, nos decían, no, igual que en Colombia. Nosotros, igual no creo. A la solución a la que llegamos la llamamos Smart Bloom, florecimiento inteligente. ¿De dónde nos viene la idea? Lo primero que hicimos fue pensar qué problema va a tener esa ciudad principalmente, y pensamos que hay muchos problemas que van a tener, pero nos tratamos de enfocar en uno, y es que entre lo que nos enseñaron sobre lo que están planeando para esa ciudad, nos dieron como el día a día de una persona en esa ciudad. Nos dieron ejemplo, esta persona se levanta en su cama, las cortinas se corren sola porque la casa está automatizada, lo despierta una alarma automática que le recuerda qué cosas tiene en el día, y nos hacen como un itinerario de esa persona. En todo el día, desde que se levanta hasta que se acuesta, contamos una interacción social, una sola, todo mediado por tecnología, y solo habló con una persona cuando se cruzó en el pasillo por casualidad con un vecino. ¿Qué pensamos nosotros? Tienen un problema, y es que esto va a generar unos niveles de aislamiento social increíbles. Van a estar tan conectados con la tecnología que van a estar desconectados entre ellos. Y vimos una oportunidad en que tenían una gran cantidad de espacios públicos, una gran cantidad de zonas verdes, acompañando los deltas del río, pero absolutamente desprogramadas de cualquier tipo de programa o de espacialidad física que permitiera que allí ocurriesen algunas actividades que convocaran personas. Entonces nos ocurrió proponer, esto es muy conceptual, esto pues por el tiempo que, como decía Ana María, pues nos permitió llegar a un nivel muy básico de concepto. Planteamos, ¿y por qué no les planteamos un sistema muy sencillo, de muy pocos elementos, de unos elementos tan pocos, muy sencillos, que se puedan replicar una y otra vez, juntarlos, hacer una teselación con esos elementos, que yo pueda construir diferentes tipos de espacialidades en espacios públicos?
Básicamente el sistema tiene dos elementos. Unos módulos que son unos estáticos y unos dinámicos que responderían a estímulos medioambientales como la lluvia o la cantidad de radiación UV, que son los módulos hexagonales que a su vez están con la capacidad de recoger agua lluvia, pueden estar alimentados por paneles solares en la parte de arriba, y unos módulos de tamaño similar en la base, un poco más altos, que serían como unos parasoles. Este día nos vino de analizar un elemento que queríamos incorporar de la cultura, para ellos muy importante, como es las flores de loto y las hojas de loto. Entonces queríamos hacer como una especie como de mar de hojas de loto y flores de loto, donde debajo pudieran ocurrir actividades que convocaran a la gente en espacios públicos. El otro elemento del sistema es una serie de paneles móviles al estilo tradicional de los paneles coreanos, algunos fijos, algunos móviles de acordeón, otros plegables, con los cuales yo pudiera configurar los módulos estáticos para crear diferentes tipos de edificios de escala pequeña. Estos son algunos ejemplos de configuraciones que nos permitirían un sistema con elementos muy sencillos, tener desde una parada simple de autobús, donde perfectamente podría ocurrir uno de las soluciones inteligentes que ellos tienen, que son como unos paneles donde están las próximas rutas que pasarán por ahí, a la hora que tendrán recogida, cómo viene lleno el bus, hasta perfectamente una pasarela para acompañar uno de los malecones de los deltas del río de esta ciudad, o una configuración más compleja para hacer algún tipo de edificio donde haya cafeterías, tiendas 724 atendidas automáticamente, pero que al menos que la gente se vaya a encontrar en estos lugares, y estos módulos estarían todos ubicados en lugares públicos que pues, va a tener como con suficiencia esta ciudad. Como les mencionaba, esto tratamos de tomar de fuente de inspiración unos elementos que para ellos como cultura coreana son bien importantes, que son las flores de loto. De ahí tomamos un poquito la idea de la geometría, pero también el asunto de algunas propiedades físicas para temas de recolección del agua. Esto es una idea muy básica. Estos fueron renders que construimos ahí ya casi llegando a Dinamarca, como para dar una idea como más clara como de la espacialidad que esto nos permitiría. Y esta fue como la maqueta con la que íbamos en esas cajas que les mostré. En carta esto iba todo replegadito en diferentes cajas y distribuido. Esta parte de arriba la mandamos a imprimir en 3D. Esta parte de abajo es en MDF, pues que sí la tuvimos que cortar pues de forma diferencial, y el prototipo a una escala mayor de una sombrilla, que son estas sombrillas que ven algunas cerradas, otras abiertas. Aquí hicimos el mecanismo de apertura, esto lo podía uno desplazar el émbolo de la parte inferior y se abría la sombrilla a modo como de diafragma. ¿Qué sigue? Que nos fue mejor de lo que pues pensábamos. Nosotros fuimos con la intención de dejar muy en alto el nombre de la Universidad Nacional. Eso digamos que siempre fue el peso en nuestros corazones, es decir, vamos a representar a la universidad más importante de este país, tenemos que hacer un muy buen trabajo, pero siempre íbamos con el temor de nosotros sí tendremos lo suficiente para salir a competir y ganar, que es lo que de pronto antes les comentábamos a los profesores. Uno se da mucho palo como estudiante pensando que de pronto uno no va a salir con las competencias suficientes, que uno sale como muy flojo en muchas cosas, pero cuando uno sale al extranjero, sale y se enfrenta a otros colegas, comparte escenarios con otros académicos, empieza a entender uno que el nivel de formación con el que sale uno de esta universidad, que es la mejor de Colombia, sí es un nivel bastante competitivo y un nivel que te permite tener un nivel de interlocución suficiente con otras personas de otros lugares. Sorprendentemente para nosotros, incluso no todos los niveles de estudiantes eran del mismo que nosotros. Nosotros éramos de pregrado, pero también había equipos con gente de maestría, de doctorado. Y cuando empezaron a llamar a los ganadores de cada uno de los retos, lo que estamos viendo fue cuando nos llamó el presidente de la empresa de Corea a decirnos que nos habíamos ganado el premio al mejor reto. Entonces fue pues como el primer banderazo del día de, hey, venga, lo que estamos haciendo como nivel de proceso intelectual tiene valía, es importante, y el trabajo que nos ha inculcado la Universidad Nacional nos está generando unos niveles de formación académica importante para salir a competir en el mundo
mundo laboral. Entonces ahí estamos, no se ve, pero estamos los tres emperrados llorando, casi que no nos montamos pues porque nosotros estábamos haciendo la cábala, no, solo va a ganar los de Corea conocen el contexto, no, pero los de Ghana son de maestría y doctorado, no, qué nivel tienen, no, lo que presentaron tan impresionante, y que nos llamaron, pues fue un momento de emoción y también como de humildad de entender, bueno, tenemos que darnos nuestro lugar, pero el camino de crecimiento tiene que seguir. Pero nosotros, pues el equipo en el que yo estaba participando ganó el premio a su reto y ganamos un premio pues a nivel pues de los equipos que competían por Colombia. Pero a los dos equipos, el de Ana María también, el mío también, nos ganamos un tercer premio que para nosotros también es muy interesante, que es este que dice P4G. ¿Se acuerdan el logotipo que les mencioné al principio, que les dije, vean este logotipo y no lo olviden? Esta es una cumbre de sostenibilidad que va a tener lugar la próxima semana en Bogotá. Este premio, el de P4G, es una beca completa que nos va a cubrir nuevamente tiquetes aéreos, alojamiento, alimentación, transporte, para participar en una cumbre de líderes mundiales sobre sostenibilidad ambiental. Y vamos a estar allá nuevamente los dos equipos contando nuestros proyectos, contando nuestras propuestas y contando nuestra visión de cómo es un mundo que piensa en la sostenibilidad para las comunidades. Ahí estamos radiantes pues de felicidad pues con los logros pues que obtuvimos, y esto es lo que viene, que es la próxima semana. Esta cumbre tiene lugar en Bogotá los días 22 y 23 y la idea es hacer alianzas el país para transformar temas de sostenibilidad en todo el territorio nacional. Bueno, las conclusiones digamos que son más blandas que académicas, por así decirlo, pero igual es porque creemos que este espacio es no solo como para hablar de arquitectura y de los proyectos que mostramos, sino también como para motivarlos una vez más a que pues participen de cualquier convocatoria, cualquier concurso que les llame la atención, que les despierte algún interés, porque de verdad que los aprendizajes son súper gratificantes. Y pues digamos que acá lo que más nos llamaba la atención es como ese intercambio cultural. Juanca, que es el que estaba tocando el instrumento, de una como que llamó la atención de todo el mundo en el congreso, y el amigo de Sudáfrica pues de verdad era como, estaba embelesado, pues él nunca había visto algo así. Entonces de verdad había como 20 personas alrededor de Juan Camilo como escuchándolo. Entonces fue como un espacio para compartir y para intercambiar y para así como estar aprendiendo siempre, no solo de arquitectura sino del mundo. Y la otra foto es de Juanca con las niñas de Bogotá, también ¿de dónde son? Son representantes del alto gobierno de Corea. Son coreanas también. Entonces sí, es como muy chévere. Conocimos arquitectos de Canadá, de México. No habían tantos arquitectos latinoamericanos, pero sí habían de Perú, estábamos nosotros, de Ecuador, de México. La delegación mexicana es súper grande y es súper fuerte en este tipo de eventos. Y digamos que esta conclusión es más como desde el corazón, pero de verdad que uno queda con muchos amigos, con muchos contactos, con siempre puertas abiertas para seguir aprendiendo. Ahí yo creo que ahí todos somos de una nacionalidad diferente, menos Juanca y yo, pero hay gente de Dinamarca, hay gente de Islandia, hay un chico de Rusia, de Brasil, de Ucrania, los de Sudáfrica, no, pues de verdad ahí hay uno de Japón. Y estas son como unas memorias que nos quedaron del tour. Creo que la experiencia nos dejó muy buenos amigos. De hecho, una de las amigas que más conservo de allá es de Kenia, y es muy raro porque uno nunca va a creer como tener una relación pues como tan cercana con gente al otro lado del mundo. Más fotos. Este fue como del último día, el Refen, que era ya como comer, compartir, despedirnos. De verdad que da tusa, o sea, volver fue una tusa. Y vemos las fotos y cuando estábamos haciendo la presentación es tusa, o sea, porque uno como que se encariña mucho con esos espacios. De verdad, el aprendizaje, la forma como uno se siente, como se le abre la mirada, como uno aprende a entender otros contextos, es súper, súper gratificante. Entonces, nada, pues no sé si quieres. Sí, no, es dejar una invitación enorme abierta. Nosotros llegamos por un camino a este evento, a esta participación, pero la universidad ofrece muchísimos. Creo que ustedes están cansados a veces de borrar correos de diferentes partes de la universidad que están mandando información. Muchas de esas son oportunidades para cualquiera de nosotros. Esta tuvo que ver de pronto con un asunto de promedio,
pero hay muchísimas oportunidades, muchísimas rutas para que todos tengan la posibilidad de salir. Sí, chicos, siempre que tengan la oportunidad de como estudiantes tener una experiencia en el extranjero o incluso en otra ciudad del país, háganlo, tómenla. Si pueden aprender otro idioma, háganlo, estudienlo. Salir del país, conocer otras culturas, pero también conocer otras formas de pensamiento, que para nosotros fue clave. Entender que el mundo es mucho más complejo de la mirada que nosotros tenemos. Entender que hay otras formas de entender la misma realidad que nosotros vemos desde nuestro ladito del charco como muy cuadrada, pero que desde otra parte la ven circular. Entender que hay otras riquezas, además de lo académico, que también van a enriquecer nuestro ejercicio profesional, que vamos a ser arquitectos buenos en la medida no solo que sepamos de arquitectura, sino de cómo funciona el mundo, que veamos el mundo, que conozcamos gente, que hablemos con personas de otros lugares, y eso solo nos los permite, bueno, no solo, lo permite en gran medida tomar estas oportunidades. La universidad ofrece muchas. Nosotros tenemos mucho que agradecerle a la universidad, no solo que nos dio la oportunidad, sino todo el acompañamiento que tuvimos permanentemente. Incluso estando allá, había un chat con la universidad constante: cómo van, cómo están, cómo le están pasando, qué necesitan, están pasándola bien, están aprendiendo. O sea, el acompañamiento que siempre van a tener de la institución los va a respaldar, se los prometemos, se los aseguramos. Entonces no dejen de tomar cualquier oportunidad que se les presente, sea una pasantía, sea una participación en un congreso, participen en grupos de investigación, métanle la ficha a hacerse a este tipo de oportunidades, porque van a tener una posibilidad de aprender cosas que nunca van a aprender en la academia y que la universidad les está poniendo al alcance como para que ustedes las puedan aprovechar. No sé qué más, Anita. Bueno, ya Camino viene a la U porque ya se va a graduar y este es mi último semestre, pero de verdad pues estamos súper abiertos si tienen alguna duda, si, pues no sobre esto, pero sobre cosas de intercambios. Por ejemplo, yo hice las prácticas por fuera y es un proceso que requiere disciplina, pero de verdad los motivamos a que si están interesados, si quieren averiguar, preguntarnos, lo que sea, pues de verdad estamos súper abiertos a la conversación, no solo acá, sino por ahí que nos vayan viendo. Y nada, de verdad, ya, ¿preguntas? Sí, ¿tienen alguna pregunta? No sé. Yo voy a aprovechar como la cuña que hacen ustedes, más es una invitación para que participen en eventos, en concursos, que estén como abiertos a las posibilidades, porque ahora justamente hay un concurso internacional abierto que es de Saint-Gobain, es una empresa francesa, ya lleva mucha tradición y es un concurso sobre sostenibilidad. Es más referido a la vivienda, es un concurso internacional bastante importante. Entonces, quienes puedan estar interesados se pasan por la oficina de la dirección de la escuela, se apuntan con Soribel, vamos a mandar unos correos recordatorios, pero quienes estén interesados, bienvenidos. Es un concurso que comienza ahora, que también es un poco análogo al que tuvieron ustedes. Para abrir un poco la conversación, yo sí quisiera preguntarles, ¿esto en qué medida les ha cambiado la vida a ustedes? El hecho de haber salido de acá, ganado un concurso, estar rodeado de otras personas, ven la arquitectura de otra manera. Profe, de muchas formas. La primera, un cambio de perspectiva, un cambio de óptica, lo que yo mencionaba ahorita. O sea, salir del país siempre es una oportunidad de ver que el mundo es más grande. Hubo algo que nos llamó mucho la atención, es que siempre había un interés de ampliar nuestras redes de contactos. De hecho, tuvimos una sesión de trabajo dedicada solo a trabajar con LinkedIn, pensando en, venga, amplíen sus horizontes de contactos laborales, de contactos, de redes de colaboración. Evidentemente nosotros salimos con un montón de amigos y colegas que perfectamente podrían ser en el futuro nuestras oportunidades laborales. Que sabemos que a la vuelta de 2 o 3 años uno de nosotros está en Francia, en Manchester, en Japón, en Kenia, incluso en Corea para nosotros, porque a nosotros ahora nos viene un reto grande, y es que el reto que ganamos implicaba un premio de 1.000 euros, que no es para menuda, no es para chicles ni para papitas, tiene la condición de que tenemos que invertirlo en
en acelerar la propuesta. Es decir, nosotros tenemos que seguir trabajando con el proyecto que ganamos, y que eso va a generar unas vinculaciones seguramente a futuro en Corea, porque dentro de 6 meses los de Corea nos van a escribir a decirnos: listo, muéstrenos en qué va el proyecto que les financiamos. Entonces nos abre mucho las posibilidades como de pensar que el mundo es muy grande también laboralmente, y que las redes de colaboración y de trabajo y de amistades se nos dispararon. ¿Qué preguntas tienen? Yo sí tengo como varias preguntas. Bueno, en principio también ofrecer un apoyo de la universidad para ese desarrollo, que dicen ustedes que son 1.000 euros, son 5 millones de pesos, pero digamos que ahí seguramente va a seguir un desarrollo técnico. Y entonces, si ustedes lo requieren y si lo desean, podemos acompañarlos en ese desarrollo para madurar esa idea. Claro, ahí se veía el presidente de la compañía coreana muy feliz, que seguro va a ser un cliente de ustedes y los va a contratar después para que vayan y les hagan estas maravillosas sombrillas en estos espacios públicos. Bueno, sí, mira, pues allá hay una pregunta. ¿Qué tips o cositas nos pueden dar para, como en la metodología que utilizaron para desarrollar y reunirse con los compañeros de otro lado, para que surgieran bien las ideas? O sea, no sé, madrugaban o en la tarde, o qué programas utilizaban para, pues, aparte de Mirror, para comunicarse esas ideas, porque si es difícil en persona, ¿cómo era virtual sin conocerse ni nada de eso? Bueno, digamos que ya veníamos medio preparados, porque a mi pandemia me tocó en taller 6, entonces taller 7 y taller 8 los hice virtual, entonces digamos que uno más o menos estaba ambientado. Utilizamos mucho Miro, y la diferencia con los horarios es que yo en ese momento estaba en España y ellos estaban acá, entonces como que había unos trueques pues como para podernos conectar en los horarios, y de hecho muchas veces nos citaban de Dinamarca a las 3 de la mañana de Colombia, entonces eso era como de flexibilizarse. Y no, a la hora como de compartir ideas, el Miro yo creo que es la mejor herramienta, pues, o cualquier plataforma análoga a Miro, pues la que es Jamboard de Google, no sé cuáles más hay, pero sí, creo que es como lo mejor. Y ya como con estudiantes internacionales, mi mejor consejo, voy a sonar como una tía, pero es aprender inglés, de verdad. Pues uno cree que no es necesario, pero cuando uno se enfrenta a esos espacios, yo creo que no. Si no hubiéramos sabido inglés, por más promedio alto que tengamos, no hubiéramos ido, porque era un requisito, y era la posibilidad de comunicarnos, para pedir un café, para hablar del proyecto, para todo. De verdad, 24/7 de inglés. Entonces, estudien inglés, por favor. Completamente de acuerdo con lo que dice Anita. Yo solamente añadiría algo que nos funcionó bien a nosotros en el grupo, y es hacer un plan de trabajo y un compromiso de cumplirlo. O sea, lo primero que nosotros dijimos es: vamos a trabajar estos días y de tal hora a tal hora. De hecho, nos propusimos trabajar pocas horas porque teníamos muy poco tiempo. Entonces, eso sí, todos los días teníamos una sesión de trabajo de mínimo 1 hora, pero sagradamente se acaba la hora y la cumplíamos. El primer día fracasó porque, claro, no nos conocíamos. Ay, ¿quién eres? No, ¿a qué te dedicas? Jaja, se acabó la hora, nos tenemos que ir. Al segundo día dijimos: no, venga, nos tiene que rendir el tiempo. Entonces el segundo día: hola, ¿cómo están? Buenos días. Y el otro tip que les quiero compartir es: siempre que trabajen en equipo, estén dispuestos sobre todo a escuchar antes que hablar. Uno cuando trabaja en equipo tiene 1000 cosas para decir. Pónganse primero en la disposición de escuchar qué tiene el otro para decir, y eso va a hacer que el trabajo sea más productivo y efectivo. Porque si todos tratan de imponer primero la idea que tienen para impresionar, no llegan a ninguna parte. Pero sí. Denis, tenemos el grato honor de tener la visita de Denis Maita, quien es profesor de la Escuela de San Pablo en Arequipa, en Perú. Él está haciendo una pasantía por aquí en Medellín. Lo conocí hace unas cuantas semanas porque estuve en un congreso en Perú y coincidimos por acá. Bienvenido, qué bueno que nos acompañes, Denis. Yo tenía 2 preguntas. La primera es que entiendo que es como un concurso de ideas, y si es que estos proyectos, los ganadores, se van a llegar a materializar cuando se ejecute la ciudad, ¿no? Y la otra era,
escuché que hay muy pocos participantes latinoamericanos. Entonces, no sé si ustedes tienen idea de si a esta red uno lo invita o uno solicita o cómo podría formarse parte más escuelas latinoamericanas. A la compañera también no le agradecí la pregunta, gracias. Respecto a la primera, la intención, al menos lo que pudimos entender como de las motivaciones de este tipo de eventos con que se vincula la Universidad Técnica de Dinamarca, diferentes congresos que ocurren en Copenhague, es que se vuelva como una especie como de semillero de futuros emprendimientos que cambien el mundo. Digamos que ellos siempre estaban en el mindset, como en el estado mental de decirnos, ustedes van a ser los tomadores de decisiones del futuro. Ustedes ahora son estudiantes, están chiquitos, pero a la vuelta de 10 años ustedes van a estar al frente de empresas, de gobiernos, de municipalidades, y ustedes van a estar tomando decisiones que afecten la sostenibilidad. Entonces, en ese sentido, digamos que su intención era que nuestras propuestas, nuestras ideas se convirtieran en el capital intelectual base de una futura microempresa, un emprendimiento relacionado con eso. En el caso de nosotros, digamos que había un giro de tuerca adicional, y es que nos estaban dando un contexto muy específico. Entonces, digamos que detrás de nuestro reto había una empresa diciendo, es que lo que ustedes hagan yo lo voy a querer implementar allá. Entonces, a nosotros eso se nos ha vuelto, después de ganar el premio en particular, se nos ha vuelto como un lío en la cabeza, porque nosotros decimos, con 1.000 euros, ¿qué hacemos para volver una cosa que es un sistema simple en lo conceptual, pero muy complejo en la parte de manufactura? ¿Cómo convertimos esto en una cosa que se vaya creciendo hasta el punto de que Corea diga, lo tomo y lo implemento? Entonces, digamos que estamos justamente en este momento, en esa etapa, porque además hasta mañana tenemos plazo pues para hacer como la documentación de decir qué idea tenemos como para gastárnosla, y ahí le agradezco al profe porque yo creo que es clave vincular a la universidad, que no sea como una microempresa que nace de ahí, sino que sea un esfuerzo donde la Universidad Nacional en nuestro caso esté vinculada, porque aquí necesitamos no solamente 3 estudiantes de arquitectura, necesitamos ingenieros, y necesitamos un montón de profesiones, y necesitamos administradores, un montón de personas que nos ayuden a dimensionar la complejidad de llevar a cabo un desarrollo de este estilo. Y respecto a la segunda pregunta que me hacías, digamos que eso hace parte de la información que a uno como participante no le cuentan mucho, pero hasta donde pudimos entender, ellos empezaron como muy tímidamente con algunos países, y algunos países se han ido vinculando. Colombia se vincula por primera vez este año, y la iniciativa tenemos entendido que nació de nuestra embajada de Colombia en Dinamarca. A través de ellos hizo el contacto, ellos extendieron la invitación a Colombia y dijo la embajada, inicialmente vamos a empezar con la universidad más insigne del país, Universidad Nacional, y por eso vinieron unos cupos para nosotros. Me imaginaría que por esa vía sería de pronto que intentaras como conectar con la Embajada de Perú en Dinamarca para que haga ese puente. Ahora es una muy buena oportunidad la próxima semana, si tienen de pronto equipo consular en Bogotá, Perú, porque van a estar los representantes de la Universidad Técnica detrás de toda esta experiencia en la ciudad de Bogotá, en la cumbre del P4G. O sea, es la ventana estratégica de pronto para hacer ese tipo de relación internacional, y que de ahí surja una participación para tu universidad o para el país en futuros eventos de este tipo. Bueno, primero los felicito, chicos, porque no sé, me emocionó mucho toda la historia y cómo contaron. Entonces, me gustó mucho escucharlos porque como que te abre la mente, como que empiezas a ver posibilidades donde no pensabas que habían posibilidades. Eso. Y lo otro, pues mi pregunta es, ¿qué propuestas de otros equipos de otros países les gustaron o les llamaron mucho la atención? Gracias por las palabras, y antes de responder puntualmente, sí me gustaría como contarles algo, y es que es muy loco ver cómo, dependiendo de tu nacionalidad y de tu contexto, tú solucionas un problema. Entonces, por ejemplo, para regeneración urbana, no quiero decir, por favor, o aclaro, que los problemas de los daneses no son problemas reales, porque sí tienen problemas, por ejemplo, con la falta de sol 6 meses, pero las soluciones eran como, por ejemplo,
les voy a explicar con mi reto para entenderlo, pues para hacerme entender. Los daneses, la propuesta que tuvieron fue un juego de mesa para ayudarles a los profesionales involucrados en cualquier proyecto a solucionar una problemática a partir de varias herramientas. Entonces era como muy interesante, pero igual era muy etéreo porque parecía como que ellos no tenían un problema en particular de Dinamarca para solucionar, sino que era más como una propuesta genérica que podía servir a nivel mundial. Pero los latinos, por ejemplo, la propuesta de México estaba intentando solucionar un problema con el cartel de México en un barrio de Monterrey. Y nosotros estábamos como con lo de la comunidad indígena. Entonces es súper loco ver cómo, dependiendo del contexto, de los problemas que uno como individuo enfrente, soluciona. Y, por ejemplo, los coreanos, pues yo no sé si a Cami le pasó, pero hacen cosas como de coreanos. Pues no quiero que suene como que es un estigma o que es un prejuicio, pero de verdad que uno como que espera el tipo de proyectos que presentan. ¿Pero cómo así? ¿Qué cosas? Por ejemplo, presentaban como una scooter, pero eran así como cosas que uno decía, sí, lo pudo haber hecho en coreano. En cambio, los proyectos de México y de Colombia también eran muy similares, porque nos parecemos demasiado. Entonces, no sé, yo siento que dependiendo como de nuestra región, solucionamos de una forma diferente. Y particularmente, tal vez porque me siento identificada, el proyecto de México me llamó mucho la atención, porque aunque esos temas sociales son súper delicados, pero era como también la intención de ellos como estudiantes de maestría intentar resolver como todo el problema del espacio público y de las relaciones pues que se daban en la calle, con un problema tan grande que creo que como habitantes de Medellín entendemos que es todo el problema con el narcotráfico. Sí, yo más que hablar de un proyecto en particular que me ha llamado la atención porque realmente todos eran impresionantes, quería como reforzar lo que dijo Anita. Llamaba mucho la atención cómo cada quien desde su imaginario cultural abordaba cuáles eran los elementos claves a resolver, y evidentemente los que éramos de México y Colombia estábamos preocupados por problemas de base social. ¿Qué pasa con los relacionamientos sociales que hay en el trasfondo tras la solución del problema? De pronto porque nuestra realidad social nos ha golpeado fuertemente en nuestra historia latinoamericana. Y las soluciones en efecto de los asiáticos tenían que ver mucho, sobre todo la gente de Corea, tenía que ver mucho con resolver aspectos técnicos involucrados en el problema, como las scooters que se movían solas por la ciudad, que eran un desarrollo impresionante. O sea, uno de los equipos decía, es una scooter que tú la pides como pidiendo un Uber y va a viajar sola por toda la ciudad desde donde esté hasta donde está, no tienes que ir a buscarla y encontrarla. Y se mueven con el sol y llevaron ya la scooter ya casi construida en a escala pequeña, impresionante, y todos súper bien puestos, súper profesionales. Cuando salieron a hacer el pitch presentando, yo casi les compro una scooter, o sea, de lo bien vendida que era la historia. La gente de la India muy concentrada en resolver problemas desde la parte tecnológica, pero de software, que parece un estereotipo, pero aquí hay muchas personas que están llegando de la India a trabajar en empresas de software, y uno dice, bueno, ¿será que es una cosa particular? No, las universidades ya están muy centradas en resolver los problemas desde esa óptica. La gente de Dinamarca nos impresionó, a mí particularmente, más que los proyectos que presentaron, su metodología de trabajo. O sea, esa gente tiene una disciplina para trabajar impresionante, una capacidad de producir y de reflexionar. Lo que pasa es que, claro, de pronto su realidad no ha sido tan aporreada en lo social, entonces sus propuestas parecían a veces un poquito más cosméticas, pero eran buenas propuestas. Pero eso sí, su forma de trabajar, su mecánica de trabajar, sus metodologías de trabajo, impresionantes. Ahí los latinoamericanos éramos como, ay, ¿qué estamos haciendo aquí? Bueno, muchachos, primero que todo, pues muchas felicitaciones por los alcances y los resultados con los que han dado. La verdad, pues yo desde la vista del principiante admiro mucho su trabajo. Yo quisiera hacerles una pregunta, y es saber si de pronto el proyecto está publicado de pronto en alguna web o una red social, y así pues uno puede echarle una mirada más detallada. Muchas gracias por la pregunta también.
tuvimos ahí un fallo, es que no que me en cuenta de poner la URL en que quedaron publicados los proyectos. Es decir, hay una página en la que nosotros hicimos la entrega pública, que es un blog en el que está toda la información, incluso mucho más detallada que lo que mostramos aquí y que lo que mostramos en Dinamarca. Hay textos largos. Nosotros no sé si de pronto a través del profe podemos mandarle los links de los dos proyectos y que los compartan de pronto a través de los medios de comunicación de las escuelas pues, y de la facultad, para que pronto lo puedan ver. Pues ahí estaban incluso explicaciones mucho más extensas, con textos, con diagramas, con detalles del alcance de las dos propuestas. Bueno, hola, felicitaciones también, eso inspira mucho también a nosotros, a los constructores, ¿cierto? Porque nosotros no tenemos un congreso así internacional y empieza uno a buscar como espacios que puedan replicarse en ese sentido. Yo alcancé a ver en las noticias que les publicaron a ustedes que fueron con unos participantes también de otras sedes de la Universidad Nacional. Me perdonan que yo llegué tarde, entonces no sé si lo explicaron ahorita en el contenido de la presentación, pero sí tenían la pregunta de cómo se coordinaron con ellos. Desde el principio ya ustedes se conocían con ellos o solo trabajaron para este proyecto y esa convocatoria. ¿Cómo fue la coordinación ahí? No, fue parte de la experiencia. El trabajo comenzó un mes antes y habían seleccionado a 2 estudiantes de cada una de las sedes y nos asignaron, no lo elegimos nosotros, nos asignaron los equipos en los que íbamos a trabajar y pues el primer encuentro fue una reunión grupal donde íbamos a estar todos y ahí ya nos cogimos los datos y armamos nuestros grupos de WhatsApp y ya empezar el proceso de relacionamiento de mucho gusto, mi nombre es Camilo, mi color es el amarillo y mi signo es Acuario, y empezar a contar pues como qué veníamos haciendo en la facultad, o qué nos gustaba, cuáles eran nuestros intereses. Y una cosa bonita es que parte de la metodología que nos proponía el Congreso y el ejercicio de Next Generation era que el primer entregable era como un contrato interno que tenía que hacer el grupo, decir cómo iba a trabajar. Entonces eso implicaba, venga, siéntese virtualmente, conózcanse, no nos conocíamos de nada, pero fue un mes de vernos diario prácticamente por videollamada. Entonces fue muy bonito, además cuando llegó el día del viaje, encontrarte a esa persona con la que llevas hablando todos los días, con que te has contado chistes bobos, con los que te has visto en lagañas, con los que has trasnochado, y fue bacano pues como ese proceso. Después cuando nosotros llegamos junticos a Bogotá y de ahí para allá, ya estaba más con sus nuevos mejores amigos y yo con mis nuevas mejores amigas, fue muy bonito, fue un proceso muy bacano. ¿Cómo? Que si fue un mes antes de... Sí, un mes enterito, el viaje era el 27 de junio y desde el 27 de junio para allá eran 10 días, pero un mes antes tuvimos un mes de clases diarias, asesorías diarias, eran 6 entregables en 4 semanas. Eso era una locura de trabajo, pero fue muy bonito, pues sí, fue bacano porque yo siento que los 6 respondimos como bien a la exigencia como del reto. Yo creo que ninguno de los 6 dejó colgado a nadie, todos respondieron, todos trabajaron, todos se pusieron la 10. Bueno, tengo una pregunta y lo que entendí fue que la universidad los contactó a ustedes o ustedes se presentaron a una convocatoria. Okay. Bueno, esa parte pues no la comprendo. Y la otra es ya el apoyo que tuvieron desde la universidad, pues si la universidad los apoyó en algo en cuestión de económico o si fue la organización de Copenhague. Por preguntar, respecto a la primera pregunta, lo que tenemos entendido es que llegó una invitación para la universidad, el profe me corrige de pronto si me equivoco, la universidad, la de Bogotá recibió la invitación, se pusieron de acuerdo entre las facultades que tiene arquitectura en el país, que son Manizales, Medellín y Bogotá, y establecieron que los 6 cupos los iban a distribuir, 2 para cada sede, y entiendo que se pusieron también de acuerdo como que iban a tratar de ser estudiantes ya de finales de la carrera, estudiantes avanzados que tuviesen promedios también como altos y que tuvieran una condición, y es que tuvieran el inglés aprobado, el de la universidad, o que tuvieran manejo de inglés, porque ese iba a ser el idioma de todo el evento. Entonces tengo entendido, profe, no sé si así fue. Y respecto a la segunda, se trataba de una beca completa, o sea, una beca que incluía transportes full desde Bogotá hasta Dinamarca y de vuelta, nos incluía el hospedaje en un hostal muy bacano, un hostal muy bonito,
todo el tema de alimentación, incluso nos entregaban dinero en efectivo, coronas danesas, para que cada quien decidiera en qué restaurante quería comer, nos incluía una tarjeta de transporte para movernos en el bus que quisiéramos, nos incluyó una SIM card para que los días del evento no tuviésemos que llamar de nuestros teléfonos, sino que datos y minutos ahí los tuviésemos. Sin embargo, esa beca incluía únicamente el transporte desde Bogotá hasta Dinamarca. Entonces ahí entra la Universidad Nacional, que tuvo un gesto genial, y es que sin que fuese una condición de la beca, la universidad decidió apoyarnos para que nosotros no tuviéramos que gastar un peso de Medellín a Bogotá y de Bogotá a Medellín de regreso. Y entiendo que también pasó así con los chicos de Manizales. Sí, esa sería como la... ¿Se repite cada año la experiencia? ¿Cómo es? El primer año. Sí, nosotros fuimos el primer año, entonces no sabemos qué va a pasar el próximo año, además porque es una... A ver, el anfitrión de todo el evento era el Congreso de la Unión Internacional de Arquitectos, pero ellos no fueron los que nos llevaron, sino que fue una iniciativa de la Universidad Técnica, y la Universidad Técnica de Dinamarca se vincula al Congreso que haya. Te doy un ejemplo: si el próximo año el Congreso es sobre energías renovables, pues seguramente los invitados serán más de perfil de carreras tipo ingenierías de petróleos, ingenierías eléctricas. Este año hubo la gran fortuna de que el Congreso era sobre arquitectura, y entonces claro, los convocados eran gente relacionados con el mundo del diseño, que también es algo que de pronto no mencionamos. No solo íbamos estudiantes de arquitectura, iban estudiantes que tuvieran que ver con carreras relacionadas con el diseño industrial, algunas ingenierías como civiles, pero relacionados con el asunto de la ciudad. Es decir, el DTU hará esto seguramente cada año, pero cada año cambiará sobre cuál es la pregunta central, y es qué van a hacer las generaciones próximas respecto a este tema en particular que se discute. Primero, muchas gracias por la buena representación. Teniendo en cuenta que es un proyecto basado en comunidades, ¿cómo fue ese acercamiento? ¿Cierto? Si lo podrían ampliar un poco más, si tuvieron contacto directo, o fue solo por Meet, o fue solo con investigaciones online. En mi proyecto estuvimos trabajando con una comunidad indígena del Valle del Cauca. Entonces yo no podía ir y yo no estaba en el país, pero las dos chicos de Manizales sí tenían contacto con ellos. De hecho, una de ellas hizo todo su trabajo de grado con la comunidad, porque su papá es originario de esa comunidad indígena. Es una comunidad que estaba volviendo a su territorio después del proceso de paz. Entonces ella lo que hace es que ese asentamiento fue súper espontáneo, pero entonces carecía de todos los servicios, no tenía absolutamente nada. Los equipamientos también eran pues como súper ajenos a toda la cosmogonía y a toda la cultura indígena pues de esa tribu indígena. Entonces ella tenía todo el contexto, entonces era como nuestra asesora personal, porque pues digamos que ni Juan Camilo ni yo pudimos ir, pero ella sí todo el tiempo estaba pues como en contacto, nos decía también como o sea, digamos que en parte el proyecto surgió por unas necesidades que ella ya había hablado con ellos, pues no fue como súper ajeno, y de hecho pues la idea, ellos se quedaron en Europa de paseo, pero ya volvieron a Colombia, en la próxima semana nos vemos, y la idea pues es como volver a hablar con la comunidad y ver si hay posibilidades pues de seguir apoyándolos, porque ellos tienen como, pues hay como un presupuesto para cada resguardo indígena, y pues tal vez ellos quieren utilizarlo pues como para ese tipo de mejoramientos, lo pueden hacer. Entonces esa fue como la forma para comunicarnos. Vivi siempre fue el puente. Y de nosotros sí fue por investigación, porque nuestra ciudad era Busan. Pensamos en ir, pero no nos alcanzaba la plata. Entonces nos tocó, digamos que teníamos dos medios. Uno, lo que encontráramos por internet, que era complicado, porque valorar qué cosas son de verdad que te hablen sobre la cultura y no... Sí, era complicado como establecer qué cosas nos servían y qué cosas no. Y lo otro complicado era que los interlocutores que teníamos, que cada semana teníamos una reunión virtual con la gente de la empresa de agua de Corea, ellos no hablaban muy bien inglés, entonces como que no nos entendían. Entonces nosotros les preguntábamos algo en inglés y ellos se quedaban mirándonos como ok. O miraban lo que les habíamos mandado y que lo habían impreso y decían después en inglés, no, así no hablan en inglés ellos, decían
later. Entonces les preguntamos mucho por la cultura, les decíamos, recomiéndenos fuentes, páginas del ministerio, no sé, cosas donde podamos encontrar datos, buenas fuentes sobre el lugar, sobre la ciudad, sobre la cultura coreana, y no había siempre buena respuesta. Afortunadamente el presidente de la empresa de agua como que ha trabajado mucho con arquitectos y él como que sí nos cogía más las preguntas que le decíamos. Por ejemplo, le decíamos, ¿qué tipo de cosas rechazarían un coreano en un edificio en general? Sea una casa, sea un edificio público. Y entonces los demás decían, no, pero qué mala pregunta, pero ¿qué es eso? Y él decía, no, claro, cosas como la orientación, piensen que aquí estamos en una latitud no sé qué, entonces los edificios que están muy orientados al norte aquí siempre se evitan culturalmente por no sé qué. Él sí digamos que nos orientaba un poquitico, pero era el tipo más ocupado del mundo. Entonces, básicamente nos basamos en investigación. Bueno, no, muchas gracias por asistir, gracias a Camilo y Ana María, felicitaciones por el trabajo y por compartir esta experiencia con nosotros. Muchas gracias. Aplauso.